que sea el capitán, pero es un orgullo formar parte de esta plantilla y representar los valores de todo el barrio. Y igual que vosotros lo dais todo fuera del campo, hoy nos toca a nosotros. Así que mucho rayo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo juega cada equipo de la liga en la temporada 2025-2026. En esta ocasión viajamos al estadio de Vallecas, vamos con el Rayo Vallecano. Dentro vídeo. El equipo de Íñigo Pérez ha cambiado bastante sus alineaciones en esta temporada, dado que está disputando 3 competiciones, contando con la Conference League. Pero considero que su 11 tipo tiene a Augusto Batalla en la portería, a Andrei Ratiu en el lateral derecho, también ha rotado con el Bayou, pero Ratiu es el fijo. En el lateral izquierdo, Pep Chavarría, creo que es el que ha tenido más protagonismo. Es cierto que ahora está apareciendo más el Pacha Espino. En la defensa, Florian Leyen, este sí que ha jugado todos los partidos. Y su acompañante está siendo, y para mí tiene que ser, Nobel Mendy. Es cierto que Luis Felipe empezó la temporada como titular, pero poco a poco le ha ido ganando terreno el jugador zurdo. Mumim está lesionado en esta posición y también tienen por ahí a Bertraud. En el centro del campo, aquí sí que ha habido bastante movimiento, aunque considero a las dos piezas clave, Patecis y Unai López, al menos los que más participación han tenido. Es cierto que Óscar Valentín también ha jugado mucho y es importante, y que también Gumbau está teniendo mucho más protagonismo en este tramo de la temporada. Además, su pierna izquierda lo convierte en un jugador importante, sobre todo a balón parado, porque tiene muy buen golpeo de balón. 3 jugadores en la línea de mediapuntas, por el extremo derecho Isi Palazón, la gran estrella de este equipo y el jugador más carismático. Por banda izquierda Álvaro García, también seña de identidad de este Rayo Vallecano. En la mediapunta Pedro Díaz y en punta de ataque Jorge de Frutos. Es cierto que Jorge de Frutos no es un delantero centro al uso y muchas veces Íñigo Pérez coloca ahí un jugador, digamos, en el rol de falso 9. Cuando quiere poner a un delantero más puro, pues suele entrar por ahí Alemão. Y si no, también tienen en el banquillo a Sergio Camello. Otros jugadores en esta zona de ataque que hay pues son Óscar Trejo, el nuevo fichaje está teniendo bastante protagonismo, que es Ilais, procedente del Villarreal, y también Fran Pérez, el exjugador del Valencia, que también es una buena opción de recambio para el extremo. Carlos Martín, cedido por el Atlético de Madrid, también es una interesante opción para la banda derecha. El estilo de juego de este Rayo Vallecano de Íñigo Pérez es uno con un fútbol muy propositivo, siempre tratan de llevar la iniciativa con balón y además lo hacen manejando muchos registros y distintos, ¿no? Es un equipo que tiene la capacidad de acelerar o pausar el juego cuando lo consideran necesario y muchas veces pues prima en ellos el control de la posesión y en otros momentos pues aceleran sus ataques con un juego más directo y vertical. También algo que les caracteriza mucho es esa presión adelantada que heredaron de Andoni Iraola, que se fue al Bournemouth. Saltó a la Premier desde el Rayo precisamente e Íñigo Pérez era su segundo entrenador, por lo tanto ha bebido mucho del técnico vasco, Íñigo Pérez, y esa presión es algo que se ha quedado en el Rayo, aún con la marcha de Iraola. Es una presión intensa y alta. El sistema ofensivo del equipo se compone de un 4-2-3-1 de partida que puede variar, y en salida sería una especie de 2-4-3-1. Esto es una vertiente del 4-2-3-1 en la que los centrales son la primera línea de salida que tiene el portero a la hora de salir desde atrás. Hay que mencionar también que Augusto Batalla a veces elige golpear el largo, buscando, sobre todo si tienen a Alemão, pues buscando su cabeza o buscando el juego largo arriba. La siguiente línea la compondrían los laterales, que se abren, y los dos pivotes, en este caso pues Patecis, Unai López o Óscar Valentín y Gumbau, se acercan para tratar de ayudar a los centrales a sacar el balón. Suelen utilizar mucho el juego por banda en ataque, y en salida de balón lo que hacen es que invierten la posición los laterales y los extremos, se la intercambian, de manera que los extremos bajan a recibir y los laterales, por ejemplo, sobre todo Ratiu por la derecha, alcanza una posición de extremo.
En fase de construcción hay una variante a este 2-4-3-1 y es que uno de los pivotes suele lateralizar su posición, es decir, abrirse un poquito a banda y retrasarla también, es decir, que baja la línea de centrales para hacer línea de 3 con ellos. Esto se lo vemos mucho, sobre todo a Óscar Valentín en los últimos partidos, que baja pues a apoyar a esa primera línea de salida y pues forma una línea de 3 con Leyen y con Mendy. Gumbau o el otro mediocentro estaría en la siguiente línea un poco por detrás para apoyar, a la vez que los laterales, el lateral izquierdo suele meterse por dentro, no solo cuando es Pep Chavarría, que es un jugador diestro y es natural para él hacer ese movimiento, sino que también lo hace el Pacha Espino. Este sí es verdad que suele jugar más abierto, pero a veces también se le ha observado eso al uruguayo. Y Ratiu sí que coge posiciones muy adelantadas en el campo. Por detrás, por supuesto, la línea de los tres mediapuntas con Pedro Díaz o Isi Palazón viniendo a recibir. Y en esta zona del campo suelen tener bastante paciencia a la hora de encontrar huecos y aquí sí que es mucho más descarado ese intento de entrada por banda, que es al final el juego por banda el que más le funciona al equipo de Íñigo Pérez. En fase de finalización ya un 2-3-5 con muchos jugadores arriba, muchos jugadores que ocupen posiciones de área o cercanas a ella. Uno de los pivotes se queda, igual que los laterales que, cogen mucha altura en el campo, sobre todo Ratiu, pero es cierto que suelen colocar centros desde atrás, en vez de llegar a esta línea de fondo, eso se lo encargan a los extremos, que son, por ejemplo, Álvaro García en la izquierda, es un jugador puro de banda, un extremo de llegada a línea de fondo, entonces para no pisarse, en este caso el Pacha Espino, Pep Chavarría por esa banda, suele quedarse un poquito más atrás. En la derecha, si está Isi Palazón, sí que se mete un poco más hacia adentro, hacia su pierna natural, que es la zurda, entonces Andrei Ratiu siempre coge posiciones de extremo, pero de partida están ahí haciendo línea, pivote y laterales, por delante de los dos centrales, y el resto de jugadores ocupa posiciones, como digo, muy adelantadas para buscar centros y remates. El sistema defensivo del equipo se compone principalmente de dos líneas de 4 y luego pues media punta y delantero. En el bloque alto hacen una presión muy agresiva y muy adelantada, como ya mencionaba. Es un equipo que trata de recuperar en campo rival, heredado de Iraola. Suelen forzar al rival con esta presión a llevar el balón a una banda y ahí es donde aprietan al máximo para tratar de recuperar el balón o forzar una pérdida del rival. El delantero suele estar listo para saltar a los centrales, los extremos le acompañan para saltar sobre el lateral o incluso para saltar a uno de los centrales si el delantero no llega. Uno de los pivotes se adelanta a la altura del mediapunta para tratar de dificultar la salida de los pivotes rivales y el otro pivote se queda guardando la zona central del campo. El Rayo tiene un bloque medio que no predomina en absoluto, a diferencia de otros equipos que hemos visto que se suelen guardar en ese sitio, en esa zona central del campo, pues muy juntitos y esperando al rival. En esta zona del campo el Rayo sigue siendo un equipo que presiona muchísimo, no le importa perder a jugadores de sus líneas para que salten a presionar, y de hecho esto es lo que sucede con los extremos, sobre todo en vez de tener dos líneas marcadas de 4, la segunda línea de 4, la de centrocampistas, es muy difusa porque es cierto que los pivotes sí aguantan un poco más el sitio y se apoyan entre ellos, pero los extremos ayudan al delantero en la presión, saltan muchísimo y muy agresivo a los laterales y Isi Palazón, lejos de acercarse mucho a los pivotes en esta zona, también acompaña bastante en la presión adelantada. En el bloque bajo ya sí vemos esas dos líneas de 4 mucho más reforzadas, los extremos bajan a ayudar a los centrocampistas y a sus laterales y Isi Palazón sí se pega un poquito más al centro del campo, pero sigue siendo un 4-4-1-1 porque Isi sigue siendo un enganche entre delantero y centrocampistas, también sobre todo porque es un jugador que puede lanzar las contras muy bien y por eso se queda en una posición algo más adelantada para lanzar a su compañero, por ejemplo Jorge de Frutos, en velocidad al contragolpe. Las líneas están muy juntas, los pivotes ayudan a los centrocampistas en el área, Isi pues cubre esa posible llegada de un jugador rival en la frontal y los extremos apoyan a los laterales para cubrir las bandas. En transiciones el Rayo es un equipo bastante agresivo y rápido. Cuando recuperan la pelota lo que hacen es salir en tromba, salen todos hacia adelante con muchísima velocidad para aprovechar precisamente ese ritmo que tienen sus delanteros
Y cuando pierden la pelota, y esto da igual en qué zona del campo sea, la presión tras pérdida es innegociable para Íñigo Pérez. Todos van a trabajar para recuperar el balón lo antes posible, van a presionar hacia adelante y sobre todo el jugador que ha perdido balón es el que más va a currar para recuperar la pelota. En acciones a balón parado, Gumbau es el especialista, normalmente es el que pone el balón parado, si no está él también puede ser Isi Palazón, ambos zurdos. Y en corners tienen una jugada en la que ponen el córner abierto y hay 3 jugadores en la frontal y 4 en el área pequeña y uno en el segundo palo también para hacer esa distracción. Los principales cabeceadores del equipo y objetivos del centro, que suele ir al centro del área pequeña, son Florian Leyen, Nobel Mendy y esta clase de jugadores altos, que es cierto que tampoco tiene tantos, sus atacantes no son los más altos, a excepción quizá de Alemão, que puede hacer algo más ahí en el juego aéreo, pero es cierto que no es el equipo con más estatura de la liga. También tienen otra jugada en la que hacen una especie de fila de 4 jugadores más o menos en la zona del punto de penalti y no están pegados, sino que están más distribuidos por el área, de manera que crean ahí una distracción para luego entrar en carrera. A nivel defensivo, defienden las jugadas a balón parado con un marcaje mixto. Leyen e Isi hacen un marcaje zonal, tanto en primer palo como en área pequeña, y hay un jugador, normalmente un extremo, que suele estar listo también en la zona del pico del área para cortar un pase a la corta o un pase a la frontal. El resto de jugadores marca al hombre. Varios automatismos que he detectado del equipo con balón tienen que ver con acciones que ya he comentado. Por ejemplo, ese movimiento que hace el pivote para retrasar su posición en fase de construcción o incluso en salida para hacer línea de 3 con los centrales y favorecer esa salida limpia del equipo. También el intercambio de posiciones entre laterales y extremos para ayudar a esa salida por las bandas. También incluso a veces hemos visto que Íñigo Pérez invierte a sus laterales de lado y al Pacha Espino por la derecha y a Ratiu por la izquierda, por ejemplo, que a priori es bastante raro porque sus piernas naturales son del uruguayo la zurda y del rumano la diestra, pero a veces hace esto de manera que acumula gente por dentro, los mete por dentro a los laterales y así despista un poco y al rival y además suma más gente en el centro para ayudar a construir jugadas. Por último, la entrada al área del equipo es automática cuando el balón se sitúa en una banda y hay posición favorable para el centro, ya sea por el lado derecho con Ratiu, por el lado izquierdo con Chavarría o con el Pacha, siempre está, o incluso con los extremos. Álvaro García pone muy buenos centros, también es el caso de Isi, por lo tanto si un jugador está en una posición en la que es factible que ponga un centro al área, automáticamente el resto del equipo ocupa posiciones de área para rematar. Vamos a comentar las debilidades y fortalezas de este equipo. Lo primero, una debilidad más del club que del equipo, que es Martín Presa y su estadio. El Rayo está sufriendo mucho con su estadio esta temporada y no es excusa que haya hecho temporales y mal tiempo. Es que la verdad es que tanto las instalaciones como el césped están muy mal y dejan mucho que desear y no tienen el nivel acorde a un equipo de primera división, a un equipo histórico como el Rayo Vallecano y que además compiten en Europa. Ya hablando más de lo puramente deportivo, es un equipo que, si bien me parece una virtud esa presión adelantada e intensa que hacen, arriesgan mucho haciéndola y luego pueden dejar espacios al contragolpe para el rival o si les superan esas primeras líneas de presión, pues el riesgo es muy alto. También me parece que falta un 9 goleador. Con la incorporación de Alemão trataron de suplir un poco esa falta de un 9 referencia que les da otro registro nuevo de juego, pero no está siendo lo esperado, digamos, no está dándole eso que le faltaba al Rayo y por lo tanto creo que le falta una referencia goleadora, ¿no? Alguien que te asegure varios goles. Si a este equipo, si a este Rayo le metes un Muriqui, un Budimir, ¿no? Un jugador así que se eche a la espalda 10-15 goles, pues sería mucho mejor para ellos. Otra cuestión es que tienen mucha dificultad para cerrar partidos. Esto le ha pasado durante toda la temporada, que cuando tienen marcadores favorables les cuesta mucho acabar ganando los partidos. Las fortalezas de este equipo tienen que ver con el ritmo alto de juego. Es un equipo que, lo que comentaba al inicio, tienen la capacidad, y esto es muy bueno, de elegir si quieren mantener un poquito más el balón, tienen la calidad y la capacidad para ello,
y si quieren acelerar un poco más el juego por las circunstancias que sean del partido, pues también tienen jugadores para hacerlo. Y también el sentido táctico, que esto está muy bien trabajado por Íñigo, para trabajar de las dos formas. Por supuesto tienen muchísima calidad en tres cuartos de campo, los extremos, Álvaro García, Jorge de Frutos y Isi Palazón son jugadores de mucho nivel y que son puro Rayo Vallecano. Pasamos a revisar varias estadísticas que nos ayudan a entender cómo juega este Rayo Vallecano en esta temporada. Para empezar, cuentan con 28 goles a favor y 34 en contra en 28 jornadas. Un gol por partido se antoja algo flojo para este equipo que está jugando competición europea. La diferencia de goles es de -6 y tienen el cuarto peor ataque de la liga, es el cuarto equipo que menos goles marca. Por otro lado, lo equilibran un poco con el nivel defensivo, es el séptimo mejor equipo en defensa de toda la liga, es decir, el séptimo que menos encaja, y acumula 8 porterías a 0, siendo el cuarto mejor en esta estadística. Como decía, es un equipo muy bueno en el trato de balón, pues es el quinto cuadro de la liga en posesión media con un 53%. Es tercero en pases largos precisos, por lo que, como decía, pueden cambiar de registro fácilmente y jugar más directo. Y es el séptimo en tiros a puerta por partido, algo que, bueno, habla bien de ellos, pero esa buena producción ofensiva no termina siendo efectiva y no consiguen materializar esas llegadas y esos tiros a puerta en tantos goles como deberían. Volvemos aquí a la idea de, me parece que les falta un jugador con más gol, y eso que Jorge de Frutos está haciendo un año increíble de nivel selección y haciendo muchos goles, pero creo que no es ese tipo de 9, ese tipo de goleador que pueden necesitar. Este dato también habla de por qué está siendo mala esta temporada del Rayo en comparación con la anterior, y es que es el 15º equipo en recuperaciones en campo rival. Pese a esa presión intensa y adelantada que hacen, no consiguen recuperar tanto como deberían en campo rival. Lo que sí hacen es que si no consiguen que la presión sea efectiva, por lo menos cortan las jugadas. Es un equipo muy agresivo, siendo el tercero en tarjetas amarillas y el primero en tarjetas rojas. Voy a nombrar varios de los jugadores que me parecen clave en este Rayo Vallecano. En primer lugar, Florian Leyen no solo ha jugado todos los partidos, sino que además está manteniendo un nivel muy bueno y una regularidad en sus actuaciones que siempre es correcto, siempre está ahí para el equipo, y además no solo aporta en materia defensiva, siendo el líder de la defensa, sino que además es clave en la salida de balón del equipo y sobre todo tiene un gran golpeo, es una amenaza ofensiva con su golpeo lejano o incluso con faltas. Es un jugador que siempre ha tenido esa capacidad de golpear con su pierna derecha muy fuerte e incluso bien colocado. Por supuesto, Isi Palazón es el carisma puro, es la estrella de este Rayo Vallecano, todo el mundo sabe quién es Isi, y su zurda y su centro de gravedad bajo le permite ser muy hábil para el regate, disparar muy bien, ser clave también para ese último pase. Creo que tiene un peso ofensivo en el equipo total y cuando no está el equipo lo sufre mucho, por supuesto. Jorge de Frutos es el 10º máximo goleador de la liga con 10 tantos y es el máximo goleador del equipo, por supuesto. Y el chico está haciendo un año tremendo, creo que incluso nivel selección, y quién sabe si entrará en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Desde luego los rayistas lo van a pedir y con razón, porque está siendo uno de los mejores atacantes de la liga sin lugar a dudas. Además es muy polivalente, puede jugar en las dos bandas, Íñigo Pérez le coloca de falso 9, lo puede hacer todo, la verdad es que siempre es una amenaza arriba. Otros jugadores a destacar son, por ejemplo, Nobel Mendy, un central que me parece que es carne de Premier League. Yo creo que este verano veremos si no se lo llevan por ahí, porque tiene todas las condiciones para ser un central de estos modernos que gustan mucho. Pues es muy bueno a nivel físico, fuerte, alto, rápido, y además es zurdo, que es una cualidad que siempre gusta mucho a los entrenadores para la salida de balón por el perfil zurdo. Además, Mendy es el 6º de toda la liga en despejes por partido, así como el 10º en bloqueos. Y en el centro del campo, bueno, hay que destacar también a Óscar Valentín, que lleva muchos años en este equipo y siempre que sale es muy correcto, me parece que ayuda mucho en salida de balón. Es ese mediocentro junto con Patecis que hacen una gran labor a la hora de mantener el equilibrio en el equipo. Gerard Gumbau, por su importancia
en el balón parado y también porque es el jugador con más faltas de toda la liga, con 3,6 por partido. Puede ser una estadística vista como algo negativo, pero yo siempre valoro bastante jugadores que hacen faltas, sobre todo porque la mayoría de las ocasiones es porque demuestran compromiso y agresividad para sus equipos. Analizado ya el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, vamos a terminar el vídeo con mi pronóstico acerca de cómo creo que va a quedar en la liga el Rayo Vallecano. Aquí viene el primer ostión de que me pego prácticamente confirmado, porque cuando predije la situación, la plaza en la que quedarían todos los equipos de la liga al iniciar esta serie de vídeos en noviembre, coloqué al Rayo en una sexta posición. En ese momento iban bastante bien, con el crédito además de la temporada anterior, habiendo clasificado para la Conference League. Me gusta mucho Íñigo Pérez, confiaba tanto en la plantilla como en él. Y bueno, al final ha resultado que la temporada se les ha complicado bastante, han estado metidos ahí incluso en posiciones de descenso, ahora han logrado salir en las últimas semanas, pero bueno, he de decir que yo les puse en sexta posición, no voy a cambiar esas posiciones, pero bueno, a día de hoy evidentemente no creo que les dé para llegar, parece ya casi imposible, no lo es matemáticamente, pero casi imposible que lleguen a esa sexta plaza que seguramente se disputen entre Betis, Real Sociedad y Celta. Con lo cual no creo que vayan a terminar ni mucho menos descendiendo, creo que conseguirán la salvación antes de sufrir más de la cuenta, pero pues eso, les veo quedando en una mitad de tabla, quizá con suerte mitad alta, pero bueno, me quedo con esa sexta plaza que les puse y ya está, ya a pechugar con el batacazo. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar una semana más, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad en comentarios cualquier cosa que queráis, tanto aquí como en los cortes de TikTok, así que nos vemos en el siguiente. Chao, saludo.